Hola, ¿cómo van? Diego Ruiz, 6317, Auri Holandas. ¿Cómo van? Estefa 1024. Bien, viéndolos acá, saludándolos a ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por ser los primeros acompañantes a este en vivo. Vamos a ver cómo nos va. Hola Arlemisa, hola P. Castañeda, hola Diani, Connie, ¿cómo están? Hola Isa, hola Diani, hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Cristian, hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola Tati, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar un ratico, vamos a esperar un ratico, pronto a que se conecte más gente, demos unos 5 minuticos y pues vamos a ver, contando pues como un poquito de todo esto, de dónde nació. ¿Cómo van ustedes? Me alegra mucho que me estén acompañando. Vamos a ver cómo nos va pues como en este primer live. Eh, la idea, pues la idea surgió de alguna manera, pues como saben, con todo este tema de las composteras, con todo este tema que estamos haciendo con Newergy. Eh, yo creo que de alguna manera se puede hacer un buen trabajo. Digamos que la gente está muy interesada en todo este tema de la economía circular. Creo que es muy importante pues como empezarlo a vincular a nuestras vidas, eh, y que, y que de alguna manera apropiemos como el término, apropiemos todo lo que tiene que ver con la cultura de la economía circular. Tigra Mariposa, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Eh, entonces, sí, bueno, como les estaba contando, pues de alguna manera creo que es un tema supremamente actual. Digamos que es muy importante reconocerlo, como les decía, no solamente pues como a nivel familiar o a nivel pues de nosotros, sino pues que de alguna manera esto pueda escalar y que pues de alguna manera muchas empresas puedan empezar pues como a asociar este concepto de economía circular. Mm, digamos que la hora, digamos que se eligió un poquito esta hora como tratando como de liberar, como hacer algo un poquito diferente. Incluso me alcanzaron a pedir DJ para esta hora porque son las 8 de la noche, pues un viernes y pues es un poquito complejo el horario. Pero bueno, no, pues dentro de eso dijimos como por qué no tomarnos como un vinito o algo así para pues como empezar a hablar de este tema. Y pues nada, pues aquí me voy a servir yo un poquito de vino. Entonces,
Bueno, salud. Aquí los invito a un vinito mientras hacemos este live. Hola Yeye, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte. ¿Cómo va todo? Bueno, bueno, esperemos 2 minutos más y pues empezamos pues como con todo este tema. Eh, muchas personas de alguna manera también nos han pedido pues como el live o como de pronto la charla para llevar todo el tema del famoso código de colores. eh, del famoso código de colores, porque digamos que de alguna manera ha generado algo de confusión y genera confusión porque han habido muchísimos cambios en el medio de todo este tema de las bolsas, de por qué se tiene que hacer en bolsas, eh, se, de por qué el camión se lleva todo si yo estoy haciendo el reciclaje en mi casa. Entonces la gente de alguna manera se confunde y hemos encontrado como muchas oportunidades de, de mostrar a la gente, de poder decir a la gente, vea, usted tiene dentro de su casa unos residuos que se pueden aprovechar, usted tiene un valor agregado que a nosotros nos han vendido digamos que de alguna manera, este cuento pues como de la basura, que para nosotros mm, ya está completamente pues fuera de contexto, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, pues es importante pues que empecemos pues como a hablar de este tema. ¿Listo? Entonces, bueno, ya nos dimos los 2 minutos y pues nada, comencemos. Les empiezo a comentar un poco pues de lo que teníamos en mente. No sé si a ustedes alguna vez pues les ha pasado que tienen un residuo en la mano, y dicen, bueno, ¿esto dónde es que va? ¿Yo para dónde es que me voy a llevar esto? ¿Sí? ¿En qué bolsa va esto? ¿Cuál es el color que yo debo acomodar para esto? Sí, incluso a mí me ha llegado a pasar. Yo, bueno, ¿dónde voy a poner esta bolsa? ¿Dónde voy a poner este residuo? Un cartón, una servilleta, eh, incluso las cosas que se rompieron, un vidrio roto, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha llegado a pasar. Y de alguna manera, pues, no conocemos el tema del código y mucho menos conocemos realmente cuál es el valor, pues, como tal de estos residuos. ¿Listo? Entonces voy a hacer una pequeña presentación mía. Mi nombre es Daniel Urrea, para los que no me conocen. Yo soy el CEO de Newergy, una empresa dedicada a la economía circular. Y en los próximos 30 minutos aproximadamente, pues vamos a hablar un poco de este tema de economía circular y algo de lo del código de colores. Agradeciéndoles nuevamente a todos ustedes por la presencia, de estar acá, de acompañarme. Digamos, esta primera aproximación, este primer live que hacemos como empresa, como Newergy. Mm, entonces, como les comentaba, hablemos un poco sobre economía circular, el aprovechamiento de los residuos, el código de colores y bueno, pues efectivamente, pues comencemos. Entonces, no sé si ustedes alguna vez habían llegado a pensar, ¿sí? Si ustedes alguna vez habían llegado a pensar eh, que cuando ustedes, voy a poner un ejemplo que le pongo mucho a los clientes y a las personas que interactúan con nosotros, ¿sí? Y es cuando nosotros de alguna manera compramos una naranja, para ponerle el contexto, cuando nosotros compramos una naranja, nosotros pagamos un valor por kilo, por kilogramo, por la naranja, ¿sí? Pero muchas veces nosotros no vemos más allá de que nosotros consumimos la naranja, nosotros le sacamos el jugo a la naranja, eventualmente podemos utilizar algo de la pulpa de la naranja y digamos que nosotros consumimos eso, ¿cierto? Es como lo que nosotros de alguna manera utilizamos. Ahora bien, no sé si ustedes alguna vez habían pensado que cuando ustedes pagaron, por decir algo, 1.000 pesos por ese bulto de naranjas, ustedes tenían que volver a pagar por hacer una disposición de esas naranjas. ¿Sí? Yo creo que muchos no lo habían pensado. Es decir, nosotros compramos la naranja, partimos la naranja y luego disponemos la naranja. ¿Y qué pasa? A nosotros nos llega un cobro por la disposición de esa misma naranja. Entonces, en conclusión, nosotros no estamos pagando únicamente el costo de la naranja para consumirla, sino que estamos nosotros pagando
por disponerla y porque se la lleven a un relleno sanitario, es decir, no le estamos dando valor, ¿sí? Entonces, pues a nosotros realmente nadie nunca nos había dicho esto, ¿sí? Y hasta ahora estamos empezando nosotros a identificar ese valor que tienen nuestros, como tal, nuestros materiales, porque no solamente nuestros residuos. Para uno producir un celular, por ejemplo, ¿sí? Se necesita de alguna manera una cantidad de energía. Esa cantidad de energía es algo que nosotros pagamos dentro del mismo valor que nosotros tenemos como tal en el producto que adquirimos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros disponemos, aquí hay una serie de materiales, aquí hay unos plásticos, aquí hay unos metales, aquí hay una energía, como les yo comentaba, una energía eléctrica que también se gastó y que se utilizó para la construcción de esto, para la elaboración de este dispositivo. Entonces, digamos que lo que se busca como tal con la economía circular es poder aprovechar cada uno de esos ítems o como esa lista de chequeo de los materiales que se utilizaron para construir cada producto. Igual pasa en la naturaleza. Entonces, eh, como les yo lo comentaba, cuando nosotros se nos acaba un celular o se daña el celular, pues ¿qué hacemos nosotros? Generalmente lo podemos disponer y pues eventualmente sabremos que habrá un reciclador, una persona que se lo lleva, pero ¿dónde está el pago que yo hice por ese celular? ¿Sí? Entonces, aquí queda la pregunta, aquí queda de alguna manera como esa inquietud que tenemos nosotros como de, bueno, ¿quién me responde por esto? Devuélvanme mi plata. Entonces, aquí parte realmente todo esto que es la economía circular. ¿Listo? Pero para poder hablar de economía circular, vamos a hablar un poco también del modelo lineal. El modelo lineal simplemente lo que busca es que se fabrique, se distribuya, se venda, se use y se disponga. Les voy a mostrar el caso con una botella de vino, que es la que yo me estoy tomando. Esta botella de vino, de alguna manera, la fabricaron, colocaron un producto aquí adentro, la pusieron en un estante, se vendió, yo la compré, yo me tomé, la serví aquí, serví mi copa de vino. ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo que yo voy a hacer simplemente es disponerlo y hasta aquí llegó el ciclo, porque se lo lleva probablemente el camión o se lo llevará un reciclador y hará de pronto una transformación y digamos que ahí hay algo de economía circular. Pero lo han pensado de pronto con sus alimentos. Volvamos de pronto al ejemplo de la naranja. ¿Sí? Han pensado si yo de alguna manera puedo utilizar una naranja en mi casa para algo. La respuesta para la mayoría es no. ¿Por qué razón? Porque pues cuando yo dejo la naranja 2 semanas, muy probablemente me va a oler feo, me va a empezar a generar o lo que a la gente le teme, que es el olor, la mosca, ¿sí? Entonces, dentro de esto, nosotros buscamos es precisamente poder aprovechar cada uno de los materiales que nosotros disponemos dentro de esa caneca o dentro de ese chuto. ¿Listo? Entonces, el principio de la economía circular es actualizar todo lo que tiene que ver, todo lo que tenía que ver antes con la economía lineal. Ya no es simplemente distribuyo, compro y dispongo, sino tengo que empezar yo a identificar cuáles son las oportunidades que tiene ese nuevo producto para yo poderlo volver a meter dentro de un ciclo. ¿Sí? Es tan sencillo que el tema de la economía circular es la actualización del modelo. Yo creo que más de uno de ustedes ha llegado a escuchar sobre el tema de las famosas 3 Rs, ¿sí? Entonces, todos saben que es reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, ahí les dejo la inquietud. O sea, ese básicamente es como uno de los principios de la economía circular. ¿Por qué reducir? Porque cuando yo voy a hacer la compra de productos necesarios, pues ahorita está muy de moda el comprar a granel, ¿cierto? Pero generalmente a nosotros ya nos están vendiendo todo con muchos empaques. Nos venden las uvas empacadas, nos venden la naranja empacada. Sí, se nos olvidó comprar a granel como lo hacíamos antes en las plazas de mercado. Entonces, ¿qué estamos nosotros agregando? Estamos agregando, aparte de que estamos agregando un valor a cada uno de los productos porque la uva a graneles debe ser mucho más económica que tenerla que poner, como tal en una bolsa o tenerla que poner en un empaque o en una caja, ¿sí? Entonces nosotros realmente no estamos viendo ese valor, pero a nosotros nos lo están cobrando, ¿ya? Entonces, hay unos materiales que efectivamente como tal se pueden utilizar, ¿sí? Entonces,
digamos que de aquí es actualización, entonces reducimos tratando de mirar si el empaque que yo estoy utilizando, si el empaque que yo estoy viendo, que yo tengo aquí para mi producto, me puede servir para adelante, yo de alguna manera estoy reduciendo. ¿Sí? Ya estoy empezando a mirar el concepto, es decir, esta botella yo la compro vacía y no viene con una caja o con un empaque plástico, estoy generando una reducción. ¿Listo? El segundo ítem dentro de la economía circular es el tema de reutilizar. Entonces, la reutilización como tal es, volvemos al ejemplo de nuestra botella, ¿qué puedo hacer yo con esta botella? Entonces, no sé si ustedes han visto muchos ejemplos. Esta botella se puede convertir en un vaso, ¿sí? Por ejemplo, y yo tengo aquí un vidrio que puedo utilizar nuevamente para almacenar aceite, por ejemplo, ¿sí? Se puede como tal bien, como les dije, convertir en un vaso. El corcho, por ejemplo. Entonces, ¿en qué puedo utilizar este corcho? Bueno, digamos que este no se puede utilizar, pero como les digo, tenemos que encontrarle nosotros a lo que tenemos en casa la vida útil y darle nuevamente un uso, ¿sí? Entonces, básicamente de eso se trata el tema de reutilizar. Y al final, dentro de la cadena, pues hay un nuevo, digamos, como el nuevo o el último eslabón, que es reciclar. ¿Qué es reciclar? Básicamente es retomar los materiales. Cuando yo ya encontré que esto no tiene ninguna vida útil, que yo ya no puedo hacer absolutamente nada con este material, pues ¿qué hago yo? Pues lo tengo que disponer eventualmente, pues yo no me puedo quedar con algo que no me va a funcionar, que no me va a servir. Entonces lo que yo hago simplemente es yo lo llevo, lo dispongo correctamente, que vamos a hablar de eso más adelante, y después de eso, pues como les comentaba, hay un reciclador que eventualmente se lo va a llevar y esto pues se tritura y se vuelve a fabricar nuevas botellas con él. Entonces de aquí ya sabemos que esto tiene un ciclo, ¿vale? Entonces, como tal, digamos que ese es como el principio de la economía circular, lo que nos han mostrado a nosotros, las famosas 3 Rs, que ya ahorita han evolucionado. Más adelante también les voy a mostrar un poquito hacia dónde van, digamos, evolucionando todo este tema de las 3 Rs, porque ya incluso se habla de las 7 Rs, ¿sí? Entonces, como tal, digamos que la economía circular busca vincular a la cadena productiva los materiales que se desecharon. ¿Sí? Entonces, vinculemos a la cadena productiva lo que nosotros ya utilizamos otra vez para poderlo reutilizar, como les estaba comentando, dentro de un proceso mucho más grande. Nosotros estamos hablando en este momento, digamos, a nivel hogar, si podemos reutilizarlo. ¿Cuál es el más conocido? El más conocido como tal es el reciclaje de plástico, que es como tal digamos que el papá de todos los, digamos, los residuos aprovechables, el que más se ve, el que más conocemos, del que más se habla. Pero hay una serie de residuos que se pueden reutilizar y que se pueden llevar, ¿sí? A una reutilización y a una nueva vida útil. Entonces está el vidrio, ¿sí? Está el papel, que son también claramente conocidos, ¿cierto? Pero seguramente ustedes no sabían que con los residuos orgánicos se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, ¿cuáles son nuestros residuos orgánicos? Vamos a hablar de eso más adelante. Pero volviendo al ejemplo de la naranja, para que lo tengamos acá, la dichosa naranja se puede transformar en abono orgánico, se puede transformar en biogás, se puede transformar en vinos, en vinazas, ¿sí? Entonces hay una cadena grande que a nosotros nos han mostrado y que nosotros de alguna manera estamos explorando para poder de alguna manera ayudar un poco más al medio ambiente. ¿Listo? Bueno, entonces la gran pregunta, ¿cómo logramos nosotros todo este tema de la economía circular? ¿Sí? Entonces, retomemos otra vez el ejemplo y preguntémonos cómo lo estamos haciendo. ¿Qué tanto aporte estamos nosotros haciendo en este momento a todo lo que tiene que ver con la economía circular? La mayoría ya lo está haciendo. ¿Por qué razón? Porque desde hace mucho rato se ha venido hablando en Colombia sobre la separación selectiva, sobre la separación en la fuente. Muchos de nosotros tiene su bolsa blanca en su casa. Antes era una bolsa azul para disponer plásticos, papel. Y pues los que no lo estén haciendo, pues los invitamos. Pero mucha gente ya está empezando a manejar pues el término y está empezando a contribuir con todo lo que tiene que ver con economía circular.
desde, como les digo, esa perspectiva de disponer adecuadamente su papel, su plástico y su cartón. Pero como les digo, hay muchos otros materiales que se pueden reutilizar. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo, otro nuevo ejemplo. Ustedes sabían, por ejemplo, que de un celular, voy a ponerles aquí este celular, otro celular que tengo yo acá, el 90% de este aparato es reciclable. Es decir, nosotros pagamos un valor por ese celular, como yo les decía, pero ¿quién nos ha dado alguna vez un centavo cuando nosotros devolvemos el celular? Ahorita hay algunos programas que tienen Samsung, creo que estableció un programa de retorno para las personas que vayan y reciclen. Pero ¿cuánto me costó a mí el celular? ¿Sí? Entonces, la mano de obra, sí, la energía y todo esto, pero los materiales tal vez son lo más costoso. Generalmente, en un producto, pues lo que se cobra es el material. Entonces, ¿dónde está el 90% de reciclado de mi celular, de todos los que yo he llegado a votar antes? Y este es solamente un ejemplo. Este es solamente un ejemplo porque está la botella de vidrio, está el papel, ¿cierto? No sé, ¿qué otra cosa se les ocurra? Miren qué tienen a la mano. Cuando vean que tienen ustedes en este momento a la mano, se van a dar cuenta de que casi todo lo que ustedes tienen, ustedes pagaron por ello y tiene que tener un retorno. Así no sea en dinero, ese retorno se tiene que ver en el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, que por lo menos eso que ustedes están disponiendo no tengan que volverlo a pagar ustedes y que además de eso no esté aportando al medio ambiente, sino que se vaya un relleno sanitario. Entonces, un relleno sanitario que realmente no está aportando, que a mi modo de ver son pasivos ambientales porque más adelante van a traer unas consecuencias gigantes que nosotros en este momento no hemos logrado identificar. Listo. Lastimosamente, como les comentaba, en el tema de economía circular, pues estamos solamente haciendo una parte de la tarea. ¿Por qué? Pues como les comentaba, hay muchos otros elementos que se pueden utilizar. Pero, pues no es culpa de ninguno de nosotros. No es culpa de ninguno de ustedes, de los que están aquí en este momento acompañándome en el live. ¿Sí? No es culpa del gobierno, tampoco. Simplemente es parte del proceso que tenemos que llevar. Estamos avanzando hacia este tema de la economía circular. ¿Sí? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué se busca con la economía circular? Pues tener una comunidad crítica. Se tienen que establecer claramente algunos programas de beneficio, algunos programas para que la gente de alguna manera entienda cómo funciona todo esto de la economía circular y cómo se tiene que hacer eh, la famosa recolección por etapas. Newellgy, Newellgy es experta en el tema de recolección por etapas. Digamos que es uno de nuestros fuertes y es hacia donde nosotros quisiéramos realmente llevar todo este modelo nuevo del manejo de los residuos sólidos, para que no siga siendo tampoco tanta responsabilidad como tal de los usuarios. ¿Sí? Entonces, bueno, hablemos un poquito de esa recolección por etapas, que aquí es donde quería de pronto llegar a mucha gente, a la gente que de pronto me pidió todo el tema de este live y es el famoso código de colores. ¿Sí? ¿Qué es el famoso código de colores? Pues digamos que hubo una resolución que se expidió en el año 2019, creo que es la 2184, del Ministerio de Ambiente. Esta resolución se estableció como tal para pues mostrar, digamos, un poco los términos de la separación selectiva y de la recolección por etapas. Entonces, hay una separación en la fuente, ¿sí? Con unos colores específicos. Entonces, pues los colores específicos son esos colores que están acá. Digamos que estos son los tres colores que nos han impuesto o los colores que de alguna manera pues están más establecidos en este momento. Entonces, está el color, el blanco, ¿sí? Que es a donde nosotros de alguna manera vamos a disponer el plástico, el cartón, el vidrio, el papel, incluso los metales, es decir, lo que nosotros ya casi que conocemos que tiene que ver con lo reciclable. ¿Sí? Entonces, el papel, periódicos, revistas, cartón, ¿sí? Que no esté untado de residuos de alimentos. Entonces aquí mucha gente se confunde.
El vidrio, acá está el vidrio. Los metales, pues digamos que las latas de cerveza, las latas de algunos alimentos que vienen en lata, también van, digamos, como tal en la bolsa blanca. Lo ideal es que cada uno de estos materiales que van en esta bolsa, ¿cierto? De que van en la bolsa blanca, estén preferiblemente lavados, ¿sí? Y que de alguna manera, pues, el reciclador o el gestor, por así decirlo, porque más hablemos de gestores que de un término específico, porque son gestores que después hacen una transformación, eh, pues tengan la facilidad como tal de recoger el material sin ensuciar y que el material no se pierda y que no ensucie los otros materiales. Bueno, luego viene la bolsa verde. Esta bolsa es una de las más interesantes en este nuevo esquema. ¿Por qué razón? Porque esta bolsa es la bolsa, digamos, nueva, la que han mencionado ahorita que mucha gente no conoce. La famosa bolsa verde es en la que se tienen que disponer como tal los residuos de alimentos, ¿sí? Todo lo que sea restos de comida, eventualmente desechos agrícolas. eh, y el manejo de esto generalmente, también pues asociado a gestores, pues la idea es producir, como yo les comentaba, abono orgánico, se puede producir biogás, biocombustibles y pues alguna otra serie de subproductos que pueden ser pues benéficos como tal para el medio ambiente. La bolsa negra, como tal, que es para mí tal vez la más controversial, la que de alguna manera tiene eh, como donde va el resto de cosas. Yo la verdad no estoy muy en acuerdo con el tema del uso de la bolsa negra de esta manera, porque digamos que como tal el esquema menciona que aquí debe ir, por ejemplo, papel higiénico, incluso hablaban de, por ejemplo, los tapabocas, ¿cierto? Eh, yo estoy mucho más del lado de que para hacer la correcta disposición de todo lo que sea y de todo lo que tenga que ver con contacto humano, vaya en la bolsa roja. ¿Sí? Nosotros realmente en la casa no tenemos bolsa roja porque no hay gestores que puedan venir a hacer disposición de residuos peligrosos. La bolsa roja es una categoría especial que maneja todo lo que es peligroso. Para mí peligroso es todo lo que tiene contacto con nuestro cuerpo humano. ¿Sí? Porque pues realmente pues no sabemos virus, el tema de los tapabocas pues está en este momento con un virus que nos está llevando y pues que de alguna manera debería ir en la bolsa roja y que no debería tener contacto o que no debería ser enterrado en un relleno sanitario, ¿cierto? Entonces, como tal, digamos que esos son los famosos, los colores que se están utilizando. Entonces, como les decía, el blanco para todo lo que tiene que ver con plástico, papel, cartón. La idea de esto, de esta bolsa blanca, lo que se recoge aquí es otra vez utilizarlo en productos nuevamente útiles, como, bueno, otra vez papel reciclado, el vidrio se rompe y se pueden hacer otra vez cristales y se puede hacer otra vez vidrio. El plástico se utiliza para hacer, por ejemplo, pellets y para retornarlos al proceso y volver a elaborar plástico, ¿sí? Digamos que este, como les comentaba, es el método o es tal vez el color que más conocemos y tal vez la bolsa que de pronto es como más fácil de reconocer. Como les decía otra vez, la verde es la que va todo lo que tenga que ver con residuos de comida, con restos de alimentos, y esta se transforma como tal en abono, en biocombustibles y en otro tipo de materias primas. Y la negra, pues que lastimosamente es como si yo no sé dónde disponer, pues si yo no sé si esto va en la blanca o en la verde, pues en teoría yo dispongo en la negra, ¿sí? Y esta negra, pues lastimosamente va a un relleno sanitario. A un relleno sanitario en donde de alguna manera, pues lo que estamos haciendo simplemente es transferir como tal el problema o la situación y llevarla hacia otro nivel. ¿Listo? Hablemos un poquito pues de lo que hace Newergy como para comentar, como para saber hacia dónde de pronto debe ir como todo este proceso. Digamos que Newergy busca como tal mejorar y digamos que perfeccionar como tal ese tema de disposición final. Sí, nuestra experiencia, lo que nosotros hemos visto como tal, es que el tema de las bolsas puede funcionar, pero yo los quisiera retar en este momento a que ustedes de alguna manera
cambiaran de lugar la caneca de basura, cualquiera de las canecas que ustedes tengan. Cámbienla de lugar por 1 o 2 días y ustedes van a ver cómo ustedes se empiezan a apropiar del lugar en donde ustedes tienen la caneca más que del color. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es de alguna manera tratar de implementar dentro del modelo que la gente conozca las canecas y que se apropie de las canecas, ¿sí? Para que realmente esté conectado con los espacios y con las formas más que con los colores, ¿sí? Si ustedes ven aquí atrás, está la compostera, ahí está nuestra compostera. Es digamos que una primera aproximación como tal al manejo de lo que tiene que ir en la bolsa verde. Entonces, si ustedes apropian como tal la famosa compostera o el recipiente que ustedes quieran utilizar para colocar los verdes, los residuos verdes, es mucho más fácil que ustedes manejar un color, porque ustedes van a saber siempre que la caneca que ustedes tienen ahí es los residuos que ustedes deben disponer. El color sirve mucho como tal para la guía de los materiales, ¿cierto? Pero les pongo el reto. Algunas personas a mí me decían como, pero Daniel, ¿cómo así? Entonces nos toca tener muchos dispositivos en la casa, nosotros deberíamos tener varias canecas y la respuesta es no. Usted sí debe tener las canecas que tiene en este momento, pero cada una de las canecas debe tener más una forma específica que usted le quiera dar, casi que nómbrelas, ¿sí? Y ubíquelas en el espacio que a usted le quede mucho más fácil para que usted pueda reconocer realmente cuál es el contexto de esa caneca, ¿sí? Entonces, como tal, para no confundirnos, pues obvio, hay que pensar en colores, pero asociémoslo más con los espacios y con las formas, ¿sí? Eh, digamos que como tal, el tema de los colores, pues es la manera más práctica de presentarlo porque pues ningún gobierno se puede poner a darle canecas a todo el mundo. New Energy lo que busca es precisamente tratar de complementar ese servicio y decirles a ustedes, vean, nosotros les complementamos el servicio, les ponemos la caneca, nosotros les hacemos la recolección para que usted tenga una vida más tranquila, esté apoyando al medio ambiente y usted sepa cómo hacer la disposición final y sepa cómo hacer la separación de sus residuos, ¿sí? Entonces, como tal, este es nuestro primer dispositivo. Vamos a lanzar más dispositivos para el manejo de otro tipo de residuos que realmente tienen complicaciones y que a muchas personas de alguna manera le generan confusión en el hogar, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que la idea era como hablar media horita, me estoy como pasando un poquito del tiempo, eh, pero para, digamos, como concluir, me gustaría comentarles un poco ya a lo que realmente vinimos como tal dentro de este live, ¿sí? Poderles a ustedes mencionar cuáles son las oportunidades que existen en el aprovechamiento de los residuos, ¿sí? ¿Cuáles son esas oportunidades que tenemos? Entonces, aquí yo les había prometido hace rato que íbamos a actualizar el tema de las famosas 3 R's, que entonces eran reducir, reutilizar y reciclar. Entonces vamos a tratar de mencionar las 7 R's, que van por el mismo camino, pero vamos a cambiarles un poco el orden, ¿sí? Primero que todo, nosotros tenemos una cantidad de cosas que hemos comprado dentro de nuestra casa. Entonces, lo primero es tratar de reutilizar, ¿sí? Todos los recipientes que nosotros tengamos. Entonces, ¿cómo reutilizamos? Pues cuando compremos el plástico, cuando compremos, no sé, cualquier tipo de producto, la caja que venga, pues pensemos, digamos, ¿qué otro proceso dentro de mi casa va a utilizar esta caja? Entonces, no, las cajas no es un tema de acumular, ¿no? Sino en el momento, ¿yo qué estoy necesitando? No, es que esto viene con otro plástico, pero ya tengo 10 plásticos en mi casa. No lo compremos. Estamos en este momento, sabiendo que cuando ya estamos reutilizando, vamos a hacer una reducción. Entonces volvemos acá a todo el tema de la primera R. Pero aquí estamos también rediseñando. Estamos rediseñando estrategias para el uso de los recipientes que tenemos en casa. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos ahorrando un poquito de costos porque pues tenemos nuestros recipientes de casa y pues los podemos aprovechar para poner otras cosas. Entonces aquí ya van 3 R's. Entonces les dije reutilizar, reducir y rediseñar.
¿cierto? Listo. Entramos mucho en la cultura también. Nosotros hemos entrado mucho en la cultura del se me dañó y yo lo boto, lo dispongo, ¿cierto? Porque ya no me sirve y porque de alguna manera es mucho más barato conseguir otra cosa. Pero eso va en contra de la economía circular. ¿Por qué razón? Porque pues lo que para yo construir este celular necesito retomar materiales que están en la naturaleza y que de alguna manera pues van a costarme más, no solamente en términos de plata, sino en términos obviamente de huella de carbono, en temas de medio ambiente, ¿cierto? Entonces aquí vamos con la cuarta R, vamos a reparar, ¿cierto? Cualquier herramienta, démosles una segunda oportunidad a los artículos que tenemos. Eventualmente, pues vamos a tener que disponer, ¿cierto? Vamos a tenerlo que disponer y volverlos de alguna manera, pues tratemos de hacerlos útiles nuevamente, ¿sí? Y aquí va la quinta, y aquí va la sexta R, que es renovemos. Si yo veo que realmente ya no tiene ningún uso, que ya esto realmente no funciona, que yo no tengo ningún tipo de oportunidad para darle a ese material, pues lo que yo debo hacer simplemente es disponerlo adecuadamente, volvamos, y renovemos nuestros equipos, todo lo que tengamos, pero habiendo revisado antes las otras 5 R's, ¿no es cierto? Y por último, pues está el tema del reciclaje de materiales. Entonces aquí vienen los gestores, vienen cada uno de los gestores y dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con estos materiales? Yo simplemente los transformo y los vuelvo a hacer útiles. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues esas son como las oportunidades. Y pues digamos que como tal, una pequeña ñapa es, ¿qué podemos hacer en casa? ¿Qué podemos hacer en casa en este momento? Porque pues un poco de eso se trataba como este live. Eh, digamos que como tal nosotros lanzamos este producto que son las composteras, pero las composteras se pueden hacer de muchas maneras y el compostaje se puede hacer de muchas maneras. Entonces, tratemos de hacer compostaje en casa. Busquemos la manera de tener una compostera para manejar nuestros residuos orgánicos. ¿Sí? Démosle la oportunidad a los residuos orgánicos. Perdámosle un poco el miedo al olor, perdámosle un poco el miedo a la mosquita que creemos que va a llegar. Hay que estudiar, hay que leerlo, ¿cierto? Pero pues hay que hacerlo. Démosle la oportunidad también al medio ambiente para que esto no se vaya a un relleno sanitario. Dentro de los residuos que ustedes generan, las bolsas que ustedes botan, esta que es la que más se ve, es el mayor porcentaje. En esta bolsa se puede perder cerca de un 75-80% de residuos orgánicos. Y esos residuos orgánicos se pueden llevar a fundaciones y se pueden llevar a proyectos de restauración como lo está haciendo en este momento Newark. Entonces, piénsenlo antes de botarlo en la bolsa negra. ¿Cuál es el destino que yo le voy a dar? ¿Un relleno sanitario o lo voy a transformar? O sea, yo soy negro o estoy yendo hacia lo verde. ¿Sí? Entonces, esa es una de las conclusiones de pronto de esto. Reutilicemos nuestros empaques plásticos, todo lo que tengamos, tratemos de darles una segunda vida útil. De esta botellita podemos hacer un vaso, podemos almacenar aquí algo que querramos almacenar, el aceite de oliva para servirlo pues en nuestros platos o para cocinar o cualquier otro aceite, ¿sí? Se puede hacer en mercados a granel para poderles dar pues, el uso nuevamente. Con el tema del papel, pues imprimamos los documentos informales, incluso he visto que el papel se puede utilizar para hacer la arena de los gatos. Entonces, pues utilicémoslo. Démosle esa oportunidad también al papel periódico, a las revistas, y pues de alguna manera, pues que se pueda utilizar para el tema de los gaticos, pues es bastante valioso. Se puede incluso utilizar dentro de la misma pila de compostaje para transformarlo en abono, ¿cierto? Y bueno, hay otros residuos como por ejemplo lo que tiene que ver con las pilas, con los residuos electrónicos, los celulares y todo esto, que se puede almacenar en cajas y que se puede entregar a un gestor. No botemos eso tampoco dentro de la famosa bolsa negra, sino que tengamos una cajita
para disponerlo y para llevarlo al gestor para que el gestor de alguna manera lo transforme. De esa categoría podríamos hablar en un live más adelante, ¿cierto? Y pues como mirar cómo podemos nosotros aprovechar, por ejemplo, ese tipo de residuos electrónicos y pues digamos mirar a ver cómo, qué se hace con cada uno de los residuos que tenemos en casa. Entonces, bueno, no, pues yo no sé si tengan alguna pregunta, no sé si tengan alguna pregunta ustedes, si quieran de pronto, no sé, dar de pronto también alguna idea, alguna conclusión dentro de todo esto que nosotros estamos haciendo. Los invito a que obviamente visiten la página de New Energy, que nos conozcan, que vean que estamos haciendo un trabajo muy interesante por el medio ambiente, que estamos haciendo un trabajo muy interesante por los residuos sólidos para reducir la cantidad de residuos sólidos que hay en los rellenos sanitarios de nuestro país, porque la idea de nosotros realmente es poder contribuir y disminuir en la mayor cantidad los residuos que se generan y que se van en esta bolsa. Entonces, hagamos el ejercicio, pensémoslo antes de disponer en esta bolsa y de llevarlo a un relleno, a un pasivo ambiental, a problemas ambientales como puede conllevar muchos rellenos sanitarios, como nos pasa por ejemplo en Bogotá, la gente que vive cerca del relleno tiene muchos problemas, tiene muchas quejas. Entonces no es solamente un tema no es un tema también de medio ambiente, sino también un tema social, pensar en nuestro vecino y en las personas que se benefician de una buena actitud hacia el manejo de los residuos orgánicos y de los residuos en general. Entonces les agradezco muchísimo su compañía, les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Los invito para que podamos hacer un live nuevamente con las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan sobre el tema de residuos. Entonces pues ya, eso era todo. Muchísimas gracias y los espero nuevamente. Un abrazo para todos y pues acá estaremos, aquí está Newellgy siempre para acompañarlos y para ayudarlos en todo lo que tenga que ver con residuos. Hasta luego. Bye.